La comunicación celular es el proceso entonces por el cual una célula literalmente platica con otra y le sugiere que haga ciertas actividades para desarrollar un buen funcionamiento dentro de nuestro cuerpo. Hay varios tipos de comunicación celular. Los que más representan a nuestro sistema son la comunicación entre neuronas. Por eso es que pongo esta imagen ahí, que se da principalmente o primordialmente entre lo que es el axón de una neurona con el axón de otra, ¿sí? La sinapsis de una con la sinapsis de otra. El axón es por donde se comunica la información, que es esta fibra alargada que se ve por aquí, esa sería el axón, ¿ok? Entonces, pues prácticamente es la forma en que nosotros vamos a entender la primera parte de la comunicación celular. Pero esta obviamente tiene un trasfondo más interesante. La información llega a través de unas pequeñas moléculas que se llaman ligandos primarios. Son moléculas que tienen la capacidad de pegarse con otras. ¿Dónde se pegan? En la membrana celular. Cuando éstas se pegan a un receptor, ellas inmediatamente fabrican un segundo mensaje para realizar una respuesta celular. Por ejemplo, este ligando que aparece en la imagen se está uniendo a la membrana y le está indicando a la célula que inicie el proceso de transducción. Es decir, que empiece ahí a hacer cambios en el material genético, en la expresión de los genes. Hay otras que se pegan y, por ejemplo, le indican a la célula que comience la mitosis, la meiosis, o el claro ejemplo son las hormonas. Una hormona que es liberada del cuerpo, por ejemplo, si una hormona, en este momento alguien está embarazada, una hormona que es la oxitocina, se pega a las glándulas mamarias y empieza a lo mejor a producir o estimular la formación de lo que son la primera parte de la lactancia. Se inflama la glándula y empieza a producir leche, por ejemplo. O alguien se encuentra en este momento en labor de parto. La oxitocina sale del cerebro, se va y se pega a los receptores del útero y le indica que se contraiga. Esta es la forma en la que nosotros podemos, pues prácticamente entender lo que es este proceso de comunicación celular. Literalmente son órdenes que se dan en todo nuestro cuerpo y permite pues prácticamente que nosotros recibamos respuestas o hagamos funciones. Otro ejemplo, la respiración. Ese es un movimiento que se da en los pulmones. Algunos ligandos primarios se están pegando a los receptores de la célula y le están diciendo que se contraiga para que se pueda llevar a cabo este movimiento preciso de lo que es la comunicación celular. Ustedes en este momento, por ejemplo, ¿ya desayunaron? Bueno, los que ya desayunamos, porque hoy madrugué, se nos está subiendo la glucosa. Inmediatamente un receptor que es la insulina se pega a uno de estos receptores, uno de estos ligandos se pega a uno de estos receptores y abre la puerta del azúcar. Les dice, pásale, pásale glucosa, aquí está tu casa, ¿no? Literal. Pero es gracias a los receptores. Entonces siempre nosotros estamos trabajando pues prácticamente prácticamente con esos sistemas de recepción. Esa es la comunicación celular, ¿sí? La forma en la que nosotros vamos a responder o vamos a prácticamente a funcionar todos los días. Todos los días estamos teniendo este tipo de funciones. Estamos literalmente, pues se podría decir, recibiendo información y procesándola. Es como todos los días recibimos WhatsApp, es el mismo sistema. Alguien te envía un WhatsApp, luego ¿qué es lo que haces tú? Pues prácticamente lo contestas, ¿no? Así funciona la comunicación celular. Sí, esa es la idea de los principios de la comunicación celular. Les voy a poner el glucocálix. El glucocálix es la parte de afuera de la membrana celular donde nosotros podemos ver cómo se realizan todo este tipo de funciones. Se los presento por ahí. Para que vean cómo existen diferentes tipos de recepción de mensajes, inclusive reconocimiento
Todo esto forma parte de lo que es la comunicación celular. Este es el glucocálix. ¿Sí? Si nosotros viéramos una célula, pues literalmente esa sería la parte de la membrana. Voy a dibujar aquí la célula, o voy a tratar de dibujar la célula. Esta, imagínate que es la célula. Entonces, esto que ves aquí alrededor sería toda la membrana. Esto sería la membrana. Entonces, aquí adentro estaría nuestro núcleo. Ahí. Núcleo. Ahí está. Y si te fijas, en la parte superior está, ¿qué es esto? La membrana. ¿Cómo se llaman los rositas? Fosfolípidos, profe. Muy bien, fosfolípidos. Estos son los fosfolípidos que están en la parte superior de la membrana, como una cáscara. En esa cáscara hay diferentes tipos de receptores. Receptores glucoproteicos, es decir, están hechos de glucoproteínas, glucosa y proteínas. Por ejemplo, esos dicen que se pegan con otras células y dan respuesta celular. Si te fijas, aquí están unidas como con como si se han tomado de la mano. Hay otros receptores como este que detectan virus. Eso es comunicación celular. Hay otros que reconocen anticuerpos. Por ejemplo, levante la mano quien está vacunado del salón contra COVID. El que no esté se sale. Que hasta me quité el cubrebocas. ¿Qué es lo que ocurrió? Alguien te inyectó. ¿Sí? Ay, disculpen al profe, es malísimo para dibujar, por eso utiliza estos medios digitales. Esa es la vacuna del COVID. ¿Qué llevaba aquí? RNA de un virus. Entonces, bueno, depende de la que les hayan puesto. Este RNA lleva un pedacito del virus. Este receptor lo reconoce. Cuando lo reconoce, activa una señal. Y la señal es fabrica defensa. Así es como funciona la vacuna. Te inyectan digámoslo así, algo del patógeno, la célula lo reconoce y crea la defensa necesaria. Esa es pues prácticamente la forma en la que nosotros podemos visualizar esto del COVID, gracias a los receptores. Lectina es una hormona. Aquí hay otro tipo de hormonas, enzimas, bacterias, todo se puede detectar a través de los diferentes receptores glucoproteicos. Inclusive hay receptores glucolipídicos como este. Este es glucoproteico, este es glucolipídico. A esta zona se le llama glucocálix. Cálix con X. Sí, ese es el glucocálix. No lo vimos en célula porque es más con funciones, como les decía, de comunicación celular, pero también forma parte de la célula. Es muy raro que alguien les pregunte ese tipo de, ¿cómo se podría decir? De receptores, pero puede ser que aparezcan en algún lado por ahí. Entonces, esto es como se da en parte la comunicación celular. Es como responde a todo lo que está ahí literalmente, pues afuera de nuestro cuerpo. Se reconoce. Es la forma más sencilla de nuestra célula, pero es la que más efectividad tiene. Por eso es que la comunicación celular es muy importante dentro de nuestros procesos pues de comunicación como tal, ¿sí? Bien, ¿qué más de comunicación celular? Vamos a ver. Existen tres tipos importantes de comunicación celular. Número 1, autócrina. La célula produce mensajes adentro de ella, los libera y automáticamente los recibe. Se autorregula. Ejemplo, cuando tú vas a algún lado y no quieres hacer cosas, te autorregulas. Por ejemplo, si vas a una fiesta y en esa fiesta hay mucha gente que te va a criticar, dices, no, no bailes, no bailes, porque si bailas ya valiste.
Hay mucha gente que te puede destruir. Entonces, ¿qué haces? Pues no vayas. Sí, es una forma de autorregularse. Eso es lo que hace la célula, literalmente se limita ella misma a hacer cosas, ¿no? No vayas porque voy a gastar dinero. No, es un decir. Esa es la forma en que la célula lo hace. Entonces, en estos procesos celulares, primordialmente existen dos cosas importantes, la señal y el receptor. La señal son estas bolitas y el receptor está alrededor de la célula en el glucocálix. Ahí está. ¿Se acuerdan los receptores glucoproteicos y glucolipídicos? Pueden ser cualquiera de esos. Entonces ella misma se da un mensaje. Es como cuando platicamos solos. No, no hagas esto, no te conviene. Sí, sí, pero no, sí lo voy a hacer. No, vale. Vida solo hay una, ¿no? Entonces, esa es la forma de autorregulación, literal. Es el mejor ejemplo. La, la señalización parácrina, perdón, me faltó decirles. Las señales van a un lugar que se llaman sitios Diana. Si, si tú lanzas información, no todo el mundo la capta. Por ejemplo, a lo mejor yo les digo ahorita un dato interesante y va a haber alguien que diga, a mí no me topa. ¿Sí? Para mí no es eso. Pero habrá otros que dicen, no, a mí sí, para mí sí es importante. Al punto que recibe la señal se le llama sitio Diana. O sea, que es el sitio que va a recibir el mensaje. No todo el mundo recibe mensajes. En el caso de las células, no todos los receptores pueden captar el mensaje. Tienen que tener afinidad química. O sea que esta señal extracelular debe tener ciertas características químicas para que se pueda pegar a este receptor. De lo contrario, puede ser que no. En biología generalmente lo ponemos así, con formas. Si es redondo, entonces sí puede adaptarse aquí, pero ¿qué tal que es en forma de V? Entonces necesitarías como un triangulito. Solo el triangulito puede entrar en este. El triangulito no podría entrar en este ni adaptarse a este. ¿Sí? Tienen que tener la misma naturaleza y tiene que ser para el sitio específico. Entonces, la señalización autócrina se da por medio de señales extracelulares específicas para los sitios Diana. ¿Ok? La segunda es la señalización parácrina. La señalización parácrina es como platicar con alguien. Yo lanzo una información determinada, aquí está, y esa información determinada es arrojada y recibida por alguien. Esta dice, tengo un chismecito, y esta cuenta, ¿sí? Y ya, pues resulta que el profe ayer, no, andaba en la chula arriba de la mesa y recibe el mensaje. Eso es broma, ¿eh? No me ve así. ¿Por qué me ve así como si realmente yo fuera capaz de hacer eso? ¿Sí? Entonces, la recibe. ¿Quién es la célula Diana? Pues Diana la metiche, la que va a recibir el mensaje, ¿no? Y en algunas ocasiones, Diana, no, su pecho no es bodega y replica la información a otra célula. ¿De qué crees que me enteré? ¿Sí? Siguen mandando el mensaje una y otra vez. O lo reprocesan y lo cambian. No, no solo andaba bailando en la mesa. Andaba ahí muy, muy sin camisa. Y así le van poniendo, ¿no? Hasta llegar a una célula final donde se realiza una ejecución. La esposa lo deja, por ejemplo, ¿no? Sí, así es como se da la señalización parácrina. Es una serie de mensajes que van a ir rebotando de célula en célula, aunque generalmente siempre hay una célula diana que va a recibir el mensaje. Y está la señalización endocrina. Esta es como una especie de mensaje que van a dar tres personas, estás en un grupo, sacas un chismecito y ese chismecito viaja a través de una red y llega a otras tres personas, ¿sí? Pero viaja a grandes distancias. Es como cuando yo voy a contarle chismes a mi hermana que vive en Zacatecas, ¿sí? Chismes de aquí, que ella conoce. Entonces, viaja a grandes distancias la información para ser recibida por células distantes. O cuando platicas de tu prima la que está en Monclova, platicas aquí en San Luis y de repente ya llegó el chisme hasta Monclova. Un ejemplo, ¿no? Así es como funciona esto.
Esta señalización endocrina se da de forma importante. Es la única que secreta hormonas en sangre a través de una glándula. Esa es la cuestión principal, ¿sí? Secretar hormonas a través de una glándula. Estas son entonces las tres formas de secreción. Ahora, todas las señalizaciones son muy caóticas. No es nada más un mensaje y ya. Pueden arrojar miles de mensajes al mismo tiempo. Es como si ahorita todos hablaran al mismo tiempo y hubiese una persona que tuviera la capacidad de escucharlos a todos. O sea, yo, ¿no? Prácticamente es la que se da. O como cuando estás en una fiesta y todo el mundo habla al mismo tiempo, es imposible que captes toda la información, captas alguna. Bueno, en las células se da igual, es muy caótico. Se dan miles y millones de mensajes al mismo tiempo y solo las células diana lo reciben. Ujú. Es la forma en la que se da este proceso de la comunicación celular. Y es sumamente importante por estas cuestiones, ¿no? Que literalmente es el que va a controlar toda la parte de funcionamiento de nuestro cuerpo. Es cómo funciona, pues literalmente todo el organismo. Si alguno de estos se rompe, podemos caer en una patología, literal, una enfermedad. Por ejemplo, cuando la célula ya no, ya no recibe la insulina, pues la glucosa se queda afuera y aparecen enfermedades como la diabetes. Cuando las hormonas diuréticas no son recibidas por las células de los vasos sanguíneos, aumenta la presión arterial. Eso es presión arterial. Y así sucesivamente, ¿no? Literal, van a ocurrir estas situaciones tan desgastantes en la célula, lo que puede ocasionar pues una serie de situaciones bastante complejas. Entonces, eso es lo que es la comunicación celular, ¿sí? Literalmente se da de una célula a otra. Vamos a reforzar con esta imagen. Para ayudarnos a entender cómo funciona la comunicación entre células, quiero que recordemos los días de la escuela primaria. En particular, quiero que pienses en las cosas que tenías que hacer para poder hablar en secreto con tus amigos durante la clase. Así que aquí estás, sentado en la clase, y desesperadamente quieres decirle algo a tu amigo. Entonces le escribes una pequeña nota y se la pasas desde tu mano directamente hasta su mano. Así, él ve la nota, pero nadie más puede verla. Ahora, digamos que quieres decirle algo a tu amigo que está del otro lado del salón. No sé tú, pero cuando yo iba en la primaria solía escribir notas en pedazos de papel que después doblaba en forma de avión y tenía bastante buena puntería en ese entonces, así que lanzaba el avión de papel a través de todo el salón hasta llegar a mi amigo. Una vez más, solo él veía el mensaje, ya que a nadie más le llegaba mi pequeño avión de papel. Ahora bien, si quería decirle a algunos amigos algo, podría llamar a un pequeño grupo y decirle algunas cosas solo a este grupo de amigos de aquí. Entonces, mi voz solamente cruzaba esta pequeña distancia entre nosotros. Sin embargo, pasemos al siguiente nivel. Yo fui un poco rebelde en la escuela primaria y algunas veces iba al escritorio de la secretaria, tomaba el control del intercomunicador y les decía cosas graciosas a mis amigos. Les decía, por ejemplo, que me encontraran en el asta bandera, en el recreo o lo que sea. Ese mensaje que mandaba por el intercomunicador llegaba a todos, debido a que era transmitido en toda la escuela. Así que todos los que querían encontrarme iban a la asta bandera y los que no, no. Podemos pensar que las células son como pequeñas personas y hacen cosas muy similares. Puede que no siempre pensemos en esto, pero es muy, muy importante que las células sean capaces de comunicarse entre ellas. En términos de evolución, una razón importante del por qué somos tan complejos como seres humanos es que las células son capaces de comunicarse entre sí. A medida de que avancemos en el video,
daremos algunos ejemplos de cómo se comunican las células. Entonces, ¿cómo es que las células se pasan notas entre ellas? ¿Cómo es que se comunican directamente? Bueno, una forma es por contacto directo. Las células tienen un montón de proteínas ancladas a sus membranas plasmáticas que sirven para muchas funciones. Y la más importante es la comunicación. Veamos. Por ejemplo, aquí tenemos un macrófago. Este es un tipo de célula blanca que es parte de tu sistema inmunitario. Y cuando estos macrófagos ven un invasor extraño, tal vez una pequeña bacteria o un virus, lo pueden ingerir, descomponerlo y presentar en su superficie pequeñas piezas de él, que ahora reciben el nombre de antígeno. Así que lo presenta en su superficie en una de las proteínas que se encuentran aquí. En particular, a esta se le conoce como proteína complejo mayor de histocompatibilidad 2. Ahora, este pequeño antígeno se ha convertido en la nota que se quiere compartir. El antígeno es el mensaje. Entonces, cuando otra célula blanca, tal vez una célula T colaboradora, llega y toma este antígeno de aquí con una de sus proteínas ancladas a la membrana, en este caso, este es el receptor de la célula T colaboradora, solo al hacer esto, este macrófago pasa el mensaje a la célula T colaboradora. Ahora, dependiendo de cuál sea el antígeno en cuestión, la célula T puede decidir ya sea tener una respuesta inmunitaria completa o tal vez hacer sonar las alarmas activando a otras células inmunitarias que se llaman células B. O no, es decir, también puede decidir no hacer nada. Todo dependerá de la clase de nota que sea. Entonces, no sorprende que, cuando las células se tocan directamente para comunicarse, a esto se le llame comunicación célula-célula directa o simplemente unión directa. Ahora bien, ¿qué otros métodos de comunicación existen? Bueno, las células también pueden comunicarse a distancias cortas. Esto sería nuestro avión de papel. Por ejemplo, vamos a fijarnos en dos neuronas. Están muy cerca una de la otra, pero el extremo de una neurona no toca el inicio de la otra. Hay un pequeño espacio por aquí que se llama hendidura sináptica. Lo que hacen las neuronas es liberar pequeñas señales llamadas neurotransmisores para comunicarse entre ellas. Entonces, la neurona libera neurotransmisores desde su extremo y se difunden a lo largo de esta distancia hasta que se unen a las dendritas de la siguiente neurona. Esto pasa el mensaje de manera efectiva de esta neurona a la siguiente. El avión de papel se lanza de aquí a acá. A esto se le conoce como comunicación neuronal. Y por aquí, parecido a llamar a un grupo, una célula puede hablar localmente con un pequeño grupo de células. Por ejemplo, justo debajo de tu piel, digamos la piel dentro de tu nariz, tenemos estas células inmunitarias llamadas mastocitos, que son mediadores realmente importantes en reacciones alérgicas, y es por ello que elegimos a la nariz. Así que imagina que eres alérgico a un cierto polen. Un día en primavera te encuentras caminando a través de un parque e inevitablemente respiras un poco de ese polen. Entonces el polen se pega a estos anticuerpos unidos a los mastocitos y como respuesta los mastocitos liberarán señalizadores químicos llamados histaminas. Entonces la histamina actúa como un mensaje de corto alcance. Viaja alrededor de las células en esta área y les hace saber que se ha encontrado un alérgeno para que se empiecen a preparar para la reacción alérgica que viene en camino. Este tipo de comunicación se llama señalización paracrina, que significa local. Finalmente llegamos al intercomunicador. ¿Cómo es que se comunican las células con grandes grupos de células al mismo tiempo? Bueno, lo hacen por medio de la señalización endocrina. Por ejemplo,
Las células en la glándula pituitaria en tu cerebro hacen muchas de las hormonas importantes de tu cuerpo. Así que imaginemos que están haciendo las hormonas del crecimiento, GH, para mandarlas a todas las células de tu cuerpo. Aquí, mandar esta hormona es su forma de comunicación. Así que crean las hormonas del crecimiento dentro de sus cuerpos celulares y las liberan al torrente sanguíneo. Entonces, las hormonas del crecimiento pueden viajar a través del torrente sanguíneo y así llegar a cualquier parte de tu cuerpo. Entonces, cada célula de tu cuerpo tiene la oportunidad de recibir este mensaje de la hormona del crecimiento. Esto no quiere decir que todas las células tengan que responder a este mensaje necesariamente, ya que algunas células tal vez no tengan las proteínas adecuadas para unirse a ciertas hormonas, pero de cualquier forma puedes ver que esta es una forma de comunicación a larga distancia. Ahora toca